gastos indirectos de fabricación porque no podemos perder el tiempo. Cuando yo hablo de gastos indirectos de fabricación, pues obviamente lo constituyen aquellos gastos que no se pueden cualificar ni se pueden cuantificar en un producto. Los gastos indirectos de fabricación, ustedes que compran algún libro de costos, lo pueden encontrar como gastos generales de fabricación. En Guatemala usamos gastos directos de fabricación, que sería lo correcto para Guatemala. Pero si ustedes leen algunos textos, hablan de gastos generales de fabricación. Como les decía, este es el tercero y último elemento del costo de producción que vamos a analizar de un artículo y comprende aquellas erogaciones, aquellas provisiones contables que siendo necesarias para lograr la elaboración de un producto, pues obviamente no es preciso la determinación o no se, en forma precisa no se puede cualificar y cuantificar la cantidad que corresponde a una unidad producida. Muy diferente la materia prima directa y la mano de obra directa, que sí pueden ser identificados de manera precisa en un producto terminado. Los gastos indirectos de fábrica, pues obviamente son todos aquellos costos que para un adecuado costeo de los productos deben acumularse, deben irse cuantificando y contabilizándose. Y por supuesto llega el momento de elaborar una distribución de manera equitativa entre la producción. Obviamente una producción que fue realizada en un periodo durante dichos costos fueron incurridos o fueron provisionados o fueron regularizados, tomando como base cierta algunas cuestiones lógicas de distribución o de prorrateo, de acuerdo a criterios de organización, criterios de centro de costos, criterios de departamentalización. Actualmente los gastos indirectos de fábrica se están convirtiendo en una parte muy importante del costo total de fabricación, eh, tomando en consideración que la continua expansión que han tenido las fábricas en el tema de tecnología, pues esto ha dado como resultado una automatización creciente de la producción. Por lo general, esta automatización reduce los costos de la mano de obra directa y, por supuesto, aumenta la inversión en equipos y en tecnologías, por supuesto, productivas, así como el personal de supervisión necesaria para el uso eficiente y eficaz. Vamos a hablar de una clasificación de los gastos indirectos de fabricación y empezamos con los materiales indirectos. Los materiales indirectos son aquellos materiales que no están incorporados directamente en el artículo o grupo de artículos que se producen. Podría hablar de, darles un ejemplo, combustibles, por ejemplo, lubricantes, herramientas. Por supuesto, cuando hablo de herramientas me refiero a las no duraderas y por supuesto aquellos suministros de fábrica, como podrían ser tornillos, podrían ser pegamentos, podrían ser aditivos, podrían ser tuercas, pernos, engranajes, todos esos accesorios de seguridad que podrían tener los equipos. Esos materiales indirectos automáticamente forman parte de los gastos y costos indirectos de fabricación. La otra clasificación es la mano de obra indirecta. De la misma manera, la mano de obra indirecta representa el costo de la mano de obra que no puede relacionarse o vincularse directamente con las unidades específicas de producción en una forma práctica o identificarse plenamente. Aquí estoy hablando de los salarios de un supervisor, estoy hablando de un empleado de oficina de fábrica, esos tomadores de tiempos, esos empleados de, de superintendencia de producción, eh, empleados de almacén, ayudantes, manejan maquinaria específica como un montacarga, un maquinista, un encargado de mantenimiento, podría ser un capataz, podrían ser, inclusive podrían ser planillas de comodines. Eh, este costo también muy importante que se puede manejar es el costo del tiempo ocioso. La otra clasificación importante es los gastos indirectos de fabricación o lo que conocemos como otros gastos indirectos de fabricación.
Dentro de este concepto, pues obviamente debemos de considerar algunos renglones que no corresponden a las dos clasificaciones anteriores que hablamos de materiales indirectos y de mano de obra indirecta. Y por ello deben incluirse entre otros y que son importantes dentro de los gastos indirectos de fábrica. Por ejemplo, las prestaciones laborales de la mano de obra directa. Las prestaciones de la mano de obra directa se consideran gastos indirectos de fábrica porque nuevamente no se pueden calcar, no se pueden permear, no se pueden cualificar ni cuantificar dentro de un producto. Por supuesto, aquí podemos hablar de las prestaciones laborales tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta. Podríamos hablar de las depreciaciones y amortizaciones que puedan tener nuestra herramienta o nuestra maquinaria. Podríamos hablar de los impuestos que podrían estar afectos, algunos rubros de, por ejemplo, el IUSI de la fábrica. Al tener un inmueble hay que pagar algunas cantidades de impuestos. Podríamos hablar de seguros, maquinaria, seguros, herramientas, seguros de todo tipo. Podríamos hablar también de los alquileres, de los arrendamientos de las plantas. Podríamos hablar del consumo de agua, del consumo de energía eléctrica, el consumo de teléfono, todo ese montón de repuestos de la maquinaria, el mantenimiento de los edificios, mantenimiento de la maquinaria. Todo esto es considerado otros gastos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son las características del comportamiento de los gastos o costos indirectos de fabricación? Aquí hay que empezar a interpretar de acuerdo a la recurrencia que tienen los costos. Por ejemplo, hablamos de costos fijos, hablamos de costos variables y por supuesto vamos a analizar un poco lo que vamos a conocer como costos semivariables. Vamos a tener costos semivariables, fijos, variables y semivariables. ¿Qué debo entender yo por un costo fijo? Se denominan costos fijos aquellos que son constantes. Hay una constancia o una periodicidad. Son todos aquellos costos que no son afectados por cambios en el volumen de producción y como su nombre lo indica, permanecen constantes durante un periodo de tiempo, relativamente, por supuesto, corto, que generalmente se relaciona con el periodo contable de la empresa. Por ejemplo, yo podría hablar de alquileres o arrendamientos. Si yo produzco una unidad, yo tengo que pagar mi arrendamiento. Si produzco 2 millones de unidades, debo de pagar mi arrendamiento. Ahí lo que yo tengo es un costo eminentemente fijo. La depreciación de la maquinaria, igualmente yo debo depreciar mi maquinaria, elabore productos o no. Por supuesto, alguien me puede decir, pero si usted está en el método de la línea recta, si está en números dígitos o está por unidades producidas o por años, años de depreciación, automáticamente son métodos que la ATE, la Administración Tributaria, nos debe aprobar y que son legales. Pero si estamos en el de la línea recta, la depreciación es constante, es periódica. Y por supuesto, pues aquí entra maquinaria, entra mobiliario de equipo, entra todo tipo de depreciaciones. También otra es la prima de seguros. Yo pago un seguro de incendio, se produzca o no se produzca, mi incendio sobre mi maquinaria, mi incendio sobre mi planta es constante. Salarios fijos de supervisión, si hay producción supervisada, debo pagar su salario. Si hay mucha supervisión, igual, esos son costos fijos. Y por supuesto, las reparaciones y los mantenimientos que se le puedan dar a los equipos. Por favor, aquí, si alguien quiere tomar la palabra y quiere dar alguna o preguntar algo, puede interrumpir. Aquí tenemos interrupción total y ustedes entran directo con la duda que puedan tener. Hablemos de los costos variables. Son aquellos costos que varían en forma proporcional, obviamente, al volumen de producción o de ventas, lo cual significa que si dicho volumen aumenta en un 50%, los costos variables también van a subir en un 50%. En la misma proporción si fuera por el contrario. Si la actividad productiva se disminuye en un 20%, los costos también van a disminuir en esa misma línea. Aquí yo podría ejemplificar la energía eléctrica. Si produzco un producto, voy a consumir la energía eléctrica para elaborar un producto. Pero si hago 1 millón de productos, la energía eléctrica que voy a consumir
va a ir vinculada. Y aquí podríamos hablar consumo de agua, podríamos hablar todos esos costos estrictamente variables que, que están vinculados a la producción o a las ventas. Y por último tenemos los costos semivariables. Los costos semivariables Carlos, son costos, dime lo de Mauricio. los costos fijos, esto podría variar porque, digamos, ahorita la energía eléctrica lo podemos catalogar como un costo variable, pero también podría ser como un costo fijo. ¿En qué momento es fijo la energía eléctrica? Si yo tengo si yo tengo Si trabajas un turno de 8, ¿cuántas horas vas a encender tus máquinas? 8 horas. 8 horas, Si tienes dos turnos de 8 horas, ¿cuántas horas vas a encender tus máquinas? 8 horas. Tienes dos turnos de 8. Sí, 16 horas. 16 horas. ¿Y dónde está lo fijo ahí entonces? Sí, Sí, pero eso es en cuestión de las máquinas, pero digamos, si mis máquinas están los 365 días encendidos, yo sé que ese tiempo mi luz va a estar encendida durante todo ese tiempo, no va a haber una noche que no va a estar encendida o otra noche no, entonces yo sé que según lo que yo estoy produciendo, los 365 días del año, sí o sí tiene que estar encendida la luz. Eso se podría hacer como un costo fijo, ¿no? Nunca va a ser costo fijo porque nuevamente los marcos teóricos te dicen la diferencia. La constancia está relacionada al vínculo de la producción. Tú estás diciendo, si una planta trabaja 24 horas a los 365 días, tienes encendidas tus máquinas. Ahí tú estás diciendo que el costo es variable. O sea, tu fábrica está produciendo a lo máximo. Tu barrera de entrada es fuerte. Y ahí mismo tú estás validando lo que es costo variable. Porque estás diciendo, mis máquinas necesitan estar encendidas 365 días a las 24 horas. ¿Por qué? Porque tu producción está hasta el techo. Yo te estoy diciendo, el costo fijo es, produzcas una unidad o produzcas 1 millón, el costo fijo va a ser constante, va a ser fijo, va a ser periódico. Y el clásico es el arrendamiento. Si tú pagas $10,000 por tu planta y tu planta está parada, ¿cuánto vas a pagar? $10,000. Si tu planta está hasta el tope, el ejemplo que tú estás poniendo, vas a pagar $10,000. En cambio, lo que tú estás diciendo es una planta que trabaja 365 días, 24 horas, es una planta que está al tope. Ahí lo que tienes son costos variables. Y el caso de la energía eléctrica que tú pones de ejemplo es clásico. Es clásico. Y por eso dice la teoría de costos variables que si la producción sube un 50%, esos costos la van a acompañar en esa proporción. Y si disminuye, los costos variables van a disminuir. Esa es la gran diferencia. Ok, gracias. Entonces el internet sería también un costo variable. ¿Por qué sería variable el internet? Carlos, un costo fijo es aquel que se puede establecer cuando hay una cuota específica, ¿no? Sí, cuando es el costo es constante. sí que En el eso caso del, en el el caso costo. del internet que vuelve a manifestar Mauricio es si yo pago una banda de 250 PPT mensual y me salen 5,000 quetzales. Si la gente no usa el internet, yo voy a pagar la misma cuota. Ahora, si él está hablando de que yo compro 5 quetzales, compro 10 quetzales de internet, pues también va a ser fijo, va a depender si lo usa o no lo usa. Echeverría, yo considero o que entiendo que los costos fijos, según lo que usted nos dice, es en que la producción, sean 100, sean 200, o sea, uno, el costo siempre va a ser el mismo, ¿es correcto? Es correcto. Y el ejemplo típico es el arrendamiento. En el arrendamiento, tú pagas una cuota constante, tú pagas una cuota periódica cada mes, cada 15 días, lo que sea, pero la pagas constante. Correcto. Si tu bodega está vacía porque no tienes producción o no tienes productos, tú a tu arrendante le tienes que pagar.
Si fuera el caso contrario, el caso de la energía eléctrica, si yo no estoy produciendo, apago las máquinas. Si yo estoy produciendo, enciendo las máquinas. Y si tengo que trabajar 365 días, es porque necesito producción o necesito vender. Entonces el costo va a variar, sigue variando, sigue variando, sigue consumiendo. Pero no vas a tener encendidas tus máquinas si no tenés producción. Hablemos un poco de los costos semivariables. Son aquellos costos que varían con el volumen de producción, pero no en proporción directa a los cambios de dicho volumen. Es decir, que poseen una parte fija y otra parte variable. Y aquí nuevamente entra un papel importante la energía eléctrica. La energía eléctrica es un costo eminentemente variable, pero puede ser semivariable. ¿Cuándo puede ser semivariable? Cuando ustedes firman un contrato de consumo de energía eléctrica con una distribuidora grande. Ustedes dicen, miren, voy a comprarles 100,000 kilovatios horas mañana, horas tarde, horas mediana, que son las horas que le venden las grandes distribuidoras de energía eléctrica. Y usted, el distribuidor les dice, bueno, como ya me estás reservando un inventario de 100,000 kilovatios, van a valer 6 centavos de dólar. Pero si consumes 100,001, ese uno que no está contratado, te lo voy a dar a 9 quetzales. Ahí vemos un costo variable y yo tengo un costo semivariable al momento de excederme en las cantidades de kilovatios que pudiéramos tener. Aquí es bien importante tener claro que cuando ya hay contratos, podría yo pensar en costos semivariables. ¿Cuáles serían las características muy específicas de los gastos indirectos de fábrica? En primer lugar, la falta de homogeneidad. La falta de homogeneidad es una característica básica, una característica muy personal de los gastos indirectos de fábrica. Son diferentes uno al otro. Los gastos son unos al otro, son diferentes y por eso no se pueden cualificar y por eso no se pueden cuantificar. Y esto es lo que ocasiona que tengan valorizaciones diferentes en cada renglón de costo. Y aquí es donde uno debe aplicarse al orden, debe aplicarse a ese proceso productivo de que se trate. Ejemplo nuevamente los alquileres, ejemplo nuevamente las depreciaciones, ejemplo nuevamente los seguros y por supuesto el tema muy importante, las prestaciones. Su falta también de aplicación directa al costo de producción por incluir todos aquellos costos y gastos de fabricación que no son considerados como materia prima o mano de obra directa, pero que son necesarias para el proceso productivo. Y aquí es donde yo les decía, yo no puedo decir, este lápiz tiene 2 kilovatios horas fábrica. No podría yo cualificar y cuantificar algún tipo de gasto. Esto tiene 3 centavos de vacaciones, puede tener 1 centavo de indemnización. Todo ese tipo de rubros que no se pueden cualificar y cuantificar es lo que conformamos los gastos indirectos de fábrica. ¿Cómo determino yo el costo fijo y variable? Entre los métodos que podría yo mencionar muy puntuales es el de punto alto y el de punto bajo, o sea, mínimos y máximos. Pues obviamente basa su teoría de costos en que el promedio solamente de 2 juegos de cifras, las máximas y las mínimas de experiencias pasadas que uno pueda tener dentro de la planta, le permite determinar qué costos podrían ser fijos y qué costos podrían ser variables. Aunque estos métodos obviamente de costos no son confiables, el de punto alto y punto bajo, porque su representación es muy débil en la muestra total cuando yo estoy determinando costos. Y por supuesto, también el método de dispersión o de la gráfica o el diagrama de dispersión, que también es otro método que se utiliza para determinar si el costo es fijo o variable. Aquí lo que yo estudio es la experiencia de la empresa en el campo durante un periodo inmediato anterior, tomando datos reales que yo ya llevé como concepto de gastos indirectos de fabricación y que obviamente tuvo la empresa industrial en periodos anteriores. Y lo que yo hago es de relacionar estos datos o volúmenes de ventas o volúmenes de producción y lo puedo expresar en horas mano de obra directa o lo puedo expresar en costo de esas horas. Como les digo, ambos métodos no
no son muy codiciados, no son muy puntuales y exactos, pero al final me puede llevar a hacer un análisis de qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Entremos a hablar un poquito de la departamentalización. Es muy importante. Cuando yo estoy hablando de una departamentalización o un centro de costos, estoy hablando de un registro previo a través de una nomenclatura contable que es indispensable para determinar los costos de un producto. Porque esto me permite a mí separar de tal manera en forma conveniente, y aquí es donde ya empezamos a estructurar costos. Vamos a empezar, que tenemos la primera parte de los gastos indirectos de fábrica, que serían los costos de producción. Los costos de producción son los costos, los centros que acumulan costo, y es lo que me va a costar el producto. Ellos tienen su costo total y ellos me indican cuánto me costó realizar el producto. Después tengo los centros de servicios. Los centros de servicios le prestan servicio a los centros de costos. Por supuesto, hay centros de servicios que le prestan servicio a los centros de costos, le prestan servicio a los centros de servicios, pero también le prestan servicio a los centros de operación. Ya vieron, ya les expliqué 3 grandes rubros: los centros de producción, los centros de servicios y los centros de operación. Los centros de operación no le entramos muy de lleno, porque como ustedes saben, esta es una contabilidad de costos. Cuando yo hablo de los centros de operación, me refiero a toda la gerencia general, a la gerencia financiera, a la gerencia administrativa, a la gerencia de ventas, a la gerencia de mercadeo, gerencia de publicidad, logística, todo lo que tiene que ver con operación. Aquí vamos a obviar un poco este rubro, que no es tan importante en este caso específico porque es una contabilidad de costos, y lo vamos a manejar en un solo centro que se va a llamar Centro de Administración y Ventas. Regresemos a los centros de servicios. Los centros de servicios son los centros que le prestan servicios a los centros productivos, centros de servicios y centro de operación, y estos departamentos, por supuesto, están supeditados a una realización de los centros de producción principalmente. Y obviamente en los centros de producción yo tengo que tener esa división clara, ese análisis de qué producto estoy elaborando, y separar y distinguir claramente los diferentes procesos de producción. Por supuesto, también debo de entender y lograr ese movimiento adecuado posible de la producción y establecer esa línea de responsabilidad en los centros productivos, en ese control físico que podrían tener las operaciones de la fábrica. Aquí yo entro un poquito a conocer los centros de costos. Como les decía, los centros de producción no solamente van a tener sus costos propios, sino que van a recibir costos de los centros de servicios. Entonces ya tengo claro que los centros de costos acumulan costos, guardan costos. Los centros de servicios, por supuesto, yo costeo en mi parte de mi cédula analítica de gastos indirectos de fábrica, hago una distribución primaria, y en la distribución primaria lo que hago es una distribución lógica del gasto. Hago una distribución lógica del gasto y, por supuesto, lo que hago es acumular costos en los centros de servicios. Después voy a tener una distribución secundaria, que esta distribución secundaria lo que me permite es distribuir los centros de servicios dentro de los centros de costos y, por supuesto, dentro de los centros de operación. Que estoy transmitiendo acá que los centros de servicios mensualmente deben de quedar a cero. Entonces, ¿cómo se interpreta la cédula centralizadora de costos? Vamos a tener un primer rubro de datos. Yo aquí les recomiendo que en este rubro de datos ustedes transmitan toda la información que ustedes consideren que les va a interesar para poder resolver tanto la distribución primaria como la distribución secundaria. ¿Por qué les digo transmitan ahí toda la información que puedan? Porque ya no depende mucho del enunciado y estar volviendo a leer el enunciado, sino que toda la información la tienen en esta información de datos. Por supuesto, aquí vamos a determinar el costo hora hombre mano de obra directa y el costo hora hombre gasto indirecto de fábrica. De ahí empieza la distribución primaria, que ahí solo van gastos o costos indirectos de fabricación, desde salarios, mano de obra indirecta,
prestaciones laborales hasta pintura, cafetería, transporte, todo lo que se les pueda ocurrir como gastos indirectos de fábrica. ¿Cuál es el fin de la distribución primaria? Es que yo conozca a perfección cuál es el costo de un centro de servicio. Pero no solamente de conocerlo, sino que tiene otro fin importante, principalmente disminuir los costos. Y si no los puedo disminuir, pues yo tercerizo, despido todo ese departamento y sencillamente hago un outsourcing. Contrato una empresa que sea especializada, porque al final eso no me interesa a mí producir, no me interesa dar un servicio, lo que me interesa a mí es producir. Y si los centros de servicios son los que se están absorbiendo la utilidad de la empresa, para eso me sirve la distribución primaria, para determinar realmente los costos y poder tomar decisiones. Y las decisiones es, estoy dentro del margen de costos o sencillamente estoy por arriba del costo y lo que tengo que hacer es eliminar el departamento y tercerizarlo o hacer lo que conocemos como un outsourcing. Por supuesto, también tenemos los centros de operación, que ahí no voy a entrar muy de lleno, porque ya les decía que, pues obviamente es el estado de rentas y gastos o el estado de resultados, como lo conocemos. Empecemos a hablar entonces de algunas departamentalizaciones. Yo voy a hablar de algún tipo de gasto. Ustedes participan en el análisis y por supuesto si hay algún gasto que ustedes consideran que es importante que lo podamos discutir, pues para eso estamos acá. Empecemos con la distribución primaria. Yo les digo alquiler de la fábrica. ¿Cuál sería la base de distribución si yo les digo alquiler de la fábrica o arrendamiento de la fábrica? ¿Cómo ustedes se imaginan distribuir Cuando te alquiler refieres y a arrendamiento? la cuestión del alquiler, es qué departamentos o qué porción de cada uno de los departamentos está integrado ahí. O sea, es decir, administración 20%, ventas 10%, algo ¿Será así. porcentaje? ¿Será porcentaje o tendrá otra unidad de medida? Por metros cuadrados, no sé. Eso se me viene Correcto. a la mente. Metros cuadrados es lo idóneo. Si yo les digo arrendamiento de fábrica o alquiler de fábrica. El impuesto territorial, lo que conocemos como IUSI, impuesto único sobre inmueble. ¿Cómo se les ocurriría distribuirlo? Aquí ya me cambié, ¿va? Primero la planta es arrendada, aquí ya la planta es mía. Impuesto territorial, ¿cómo lo distribuirían? Como un ¿Cuál sería costo, tu base de distribución? un gasto de administración. Uy, 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 ahí sí andas, pero más perdido. Estamos hablando de planta. Impuesto territorial, ¿cuál sería la base de distribución? Todos los gastos que están mencionando son plantas. Ah, es Nuevamente caeríamos en metros cuadrados. ujú. Depreciación edificio. Todas las cuentas que estoy tratando de interpretar con ustedes son plantas, no se metan a contabilidad general. Y la contabilidad general no nos interesa. Depreciación edificio, ¿cómo lo distribuirían? Metros cuadrados. Muy bien, metros cuadrados. Reparación edificio, Igual por metro cuadrado. seguros edificio, Metros cuadrados también, licenciado. muy bien. Mantenimiento edificio, También, Carlos. sueldos, perdón, seguros de vida. ¿Cuál sería su base de distribución?
sería en base al personal. En base al personal. ¿Qué tiene que ver el personal ahí? Seguros de vida. La base de distribución sería los sueldos y los salarios. Prestaciones sociales, Igual sueldos y salarios. correcto. Energía eléctrica, Eso es ¿cómo distribuirían la energía eléctrica? por kilowatts. Correcto, los kilovatios por hora, los caballos de fuerza, por ejemplo, el HP, podrían ser el número de lámparas, bombillas, lo que tengas. Combustibles y lubricantes, por kilómetros. Kilómetros recorridos. ahí serían los galones, ¿no? Y si fuera agua, Metros cúbicos. los litros de agua, los metros cúbicos, la capacidad de consumo, la unidad de medida de capacidad de consumo. Seguros sobre activos, seguros sobre activos fijos. Aquí tengo que ver los valores que tengo en inversión de maquinaria, los valores que tenga en mobiliario y equipo, y en base a eso distribuyo los seguros. Porque la idea es el resarcimiento si llegara a ocurrir una catástrofe, es el resarcimiento material de volver a restituir el activo. Depreciaciones o reparaciones. Igual, los valores son base para distribuir mis valores de inversión, mis valores en mobiliario, mis valores en edificio. Mano de obra indirecta. Sueldos y salarios. Sí, pero ahí ya tienes sueldos y salarios. Mano de obra directa, indirecta, perdón. Ahí tienes tú que tener una carga directa al departamento. Si tienes un supervisor de trefilado, ese costo se va a trefilado como mano de obra indirecta. O sea, el cargo debe ser directo al departamento. Reparaciones de maquinaria. Igual, la distribución es el cargo directo al departamento. Materiales indirectos Es el mismo de cargo directo. por departamento. Muy bien. Si tienen ustedes algún gasto que quieran discutir, la tarima está abierta. Y si no, pasamos a la distribución secundaria. Aquí pues lo que hicimos fue analizar unos gastos para que ustedes empiecen a materializar con gastos indirectos de fábrica, y ahora vamos a entrar a analizar departamentos o centros de servicio. Si yo les digo servicios generales, empecemos por hablar de qué entendemos por servicios generales. ¿Qué es lo que hace en una fábrica servicios generales? O sea, ¿qué es lo que una fábrica... bueno, yo entiendo por servicios generales son los servicios comunes, o sea, el agua, la luz, eso. O no es eso. ¿Qué entendemos por un departamento de servicios generales? ¿A qué se dedica el departamento de servicios generales? O sea que la empresa tiene un departamento que se llama servicios generales. Eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando ya la distribución secundaria. Ok. Primaria ya la terminamos. Ya es la primaria, ya la entendí. ¿Qué es lo que hace el departamento de servicios generales? Eso sería como mantenimiento o algo parecido a eso.
¿Qué es lo que hace? Es que ahí está nuevamente genérico, O podría ser apoyar las áreas o todo tipo de áreas de los restos de departamentos. pero nuevamente muy genérico, mucha. La limpieza de la planta, ¿quién la hace? Yo entiendo que, bueno, si lo ponemos como servicios generales, serían reparaciones y mantenimientos de vehículos, reparaciones No, de ya no fue mantenimiento. ¿Quién hace la limpieza de la planta? La limpieza de los baños. ¿Quién cambia una lámpara? ¿Quién pinta? ¿Quién tiene el papel higiénico? Que ustedes van al baño y el papel higiénico siempre está ahí. ¿Qué departamento? de limpieza. No, Mantenimiento. servicios generales, eso estamos discutiendo, muchachos. Servicios generales es el responsable de la limpieza, es el responsable de entrarle las flores, el día del cariño a las damas. Mire, trajeron este, pero a la vecina le trajeron uno más grande, no le da vergüenza que su novio tiene 10 años con usted y mire el ramito. Eso es servicios generales, los que van a traer las tostadas. Mire, vaya a traerme un taco, vaya a traerme una enchilada. Eso es servicios generales. Cuando dejan un anillo en el baño, se desaparece. Eso es servicios generales. Esa gente que anda haciendo la limpieza, que los escritorios estén limpios en las plantas industriales, porque como veo que no quieren entrarle a las plantas industriales, son los responsables de mantener la limpieza. Los operarios están produciendo y ellos están limpiando y siempre se mantiene nítida la planta. Se quema una lámpara, rápido la cambian, una bombilla, rápido la cambian. Hay que pintar un área, rápido la pintan, ahí se derrama algo, rápido limpiar, hay una gotera, lo que sea. Eso es servicios generales. Carlos, Pues claro, ¿qué es servicios generales? ¿Cuál sería la base de distribución idónea? ¿Cómo distribuirían ustedes este departamento de servicios generales o mantenimiento de edificios, como le quieran llamar? por insumos tal vez y sueldos de salarios. Uy, por el área ocupada, jóvenes. Por el área o espacio ocupado. Hablemos de otro departamento, departamento de personal, o relaciones industriales, o recursos humanos, como le quieran llamar. ¿Qué hace recursos humanos? ¿O cuál es su función? La contratación de personal, capacitación, inducción, desarrollo de actividades. La parte social. ¿Y cómo lo distribuirías? Pues lo distribuiría por espacio ocupado. Uy, uy, uy. Pero si vos mismo dijiste a qué se dedicaba. Por área sería, Lick. Por sueldos y salarios. Departamento. Terrible. Mauricio se esforzó en hablar un montón y al final perdido. Número de empleados, mucha. Número de empleados que tenga cada departamento. Si a eso se dedica, a los seres humanos. No se dedica a las áreas, no que se dedica a seres humanos, el número de empleados. Si yo les hablo de administración de la producción, departamento de administración de la producción. ¿Qué hace administración de la producción?
Bueno, ¿qué hace el departamento de servicio de costos? Bueno, ¿qué hace el departamento de almacén o bodega de materiales? Distribuir. Pero así, a secas, distribuir. Gestionar entradas y salidas y almacenamiento. Usted, Control de inventario. control de inventarios. Muy bien. ¿Y cómo lo distribuiría? Si ya lo tenemos claro. El costo de este centro de servicio, ¿cómo lo distribuirían según ustedes? La materia prima, o sea, por área, lo que contiene. El valor de los materiales despachados por área. Pero seamos explícitos, no solo tiremos. O sea, ustedes ya son contadores públicos en un 80%, mis estimados. Yo siento que me tienen miedo, pero si yo estoy re lejos, yo estoy en zona 9 y ustedes saber dónde están. Y estamos ante una pantalla y no pueden ustedes decirlo. Valor de los materiales despachados podría ser una. Las órdenes recibidas. Por producto solicitado. Podría ser otra. Mantenimiento maquinaria o servicio mecánico. Este departamento sí es un poco complejo. Mantenimiento maquinaria o servicios mecánicos es un departamento complejo y aquí sí quiero explicar un poco. Cuando hablo de mantenimiento maquinaria me refiero a dos tipos de mantenimiento. Hablo de un mantenimiento preventivo. Cuando yo hablo de mantenimiento preventivo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Preventivo. Hacer la revisión periódica de la maquinaria. Revisión ¿Cuál es el fin de prevenir? para que sigan en funcionamiento Que no en óptimas condiciones. Que no existan problemas al momento de producir. Mantenimiento preventivo significa que la planta para la producción porque la gente se retira, y mantenimiento preventivo entra a ver las máquinas, entra a revisar las máquinas con el fin de que la producción sea constante y periódica, que sea en línea, en marcha. Entonces hay un mantenimiento preventivo, pero yo como centro de mantenimiento maquinaria, como centro de servicio de mecánico, ya estoy comprometido. Entonces ya sé que voy a usar tantas horas en tales centros de producción donde hay maquinaria y centros de servicios donde hay maquinaria. Muy bien. Y si yo le hablo de un mantenimiento correctivo, ¿a qué se refiere? A la maquinaria dañada que tenga algún problema y Sí. tiene que entrar a revisión y parar la producción. Correcto. Para que, Física y químicamente, las máquinas y las personas estamos supeditados, aunque hayamos tenido mantenimiento preventivo, a sufrir un daño en cualquier momento, y eso hay que corregirlo. Por supuesto, como bien decía Miguel, hay que parar la producción, y ahí sí hay un daño a la producción, se tiene que parar la producción y se tiene que corregir el problema. Por ejemplo, yo he sido preventivo con ustedes, es decir, si no estudian, después no se vayan a lamentar que los resultados no van a ser los que ustedes esperan. Aunque aparentemente los temas son fáciles, el día sábado se van a dar cuenta que la contabilidad de costos no es juguete. Y los he estado previniendo para que no haya que corregir a través de una escuela de vacaciones o de un examen de retrasada. O, lo peor, volver a llevar el curso. Los he estado previniendo, les estudien, repasen, pero pues obviamente la decisión de ustedes ha sido seguir en la conga, ¿no? Después vamos a tener que corregir eso. Este departamento es bien delicado porque yo tengo que determinar mis horas sombra. Es el único departamento de servicios que yo le tengo que determinar mis horas sombra porque ya tengo comprometido, ya tengo estimadas unas horas preventivas. Tengo unas horas preventivas ya comprometidas con los departamentos, pero siempre tengo una holgura. Tengo una holgura de horas
que me van a servir para los mantenimientos correctivos. Este departamento se distribuye en base a horas hombre específicas que ya tengo comprometidas por departamento, y a eso me refiero al hablar de un mantenimiento preventivo. Y por supuesto tengo un excedente, que es el que utilizo en los mantenimientos correctivos. Servicio de calderas. Departamento de calderas. Eso quizás esté equivocado, pero suena al tema de, en cuanto a producción, digamos, el funcionamiento total de la maquinaria, como la fuerza, tal vez, combustible. Las calderas sustituyen a la energía eléctrica que tú recibes de la calle, y la caldera lo que genera es una fuerza motriz. Las calderas son grandes hornos, por así decirlo, que usan chip de madera, queman chip de madera para generar fuerza motriz. Por supuesto, queman cáscara de macadamia, que es una cáscara muy fuerte y muy potente y que genera mucha fuerza motriz. También cáscara de arroz, del arroz también se puede utilizar. Por supuesto, algunas calderas todavía están con carbón y otras calderas todavía están con fósil, o sea, con combustible, aunque el medio ambiente ya no está permitiendo calderas con combustible fósil porque genera mucho humo negro, mientras que pues el carbón todavía genera un poco entre humo blanco y humo negro, pero lo que es puro blanco es la nuez de macadamia o el arroz o el chip de madera. Por supuesto, lo que tú te garantizas es que tienes una fuerza motriz, tienes una energía eléctrica, por así decirlo, muy potente, más potente que la energía que te entra de la calle, y tus máquinas reciben ese caballaje muy fuerte. Las calderas es un tema muy delicado dentro de las plantas. El estallido de una caldera puede destruir 20 kilómetros a la redonda. Las plantas tienen calderas, es uno de los riesgos más fuertes. Y este es un departamento que lo que genera es fuerza motriz. Y aquí lo que tenemos que ver es que la forma de distribuir un departamento de calderas es de acuerdo al porcentaje de consumo de vapor en los centros de costos. Aquí normalmente los ingenieros de planta sacan porcentaje de fuerza motriz que de acuerdo a los caballajes que tiene cada máquina, consume el servicio de caldera. Si yo les hablo control de calidad, aseguramiento de calidad, garantía de calidad, Que garantiza o hace las pruebas finales para que el producto salga con la calidad que necesita el producto no, y eliminar. ahí sí te corrijo, producción debe producir con calidad. Control de calidad lo que hace es como el departamento de auditoría de la producción. Obviamente si estás usando ISO 22000, creo que es. Si estás usando ISO 22000, control de calidad te audita toda la fábrica y todos los departamentos. Pero si no estás bajo ISO 22000, pues control de calidad solo está específicamente a los centros productivos, y control de calidad lo que hace es hace un muestreo, y lo que dice la etiqueta del producto verifica que se le está entregando al cliente lo que la etiqueta dice, los contenidos, las calidades y todo. No produce con calidad ni garantiza que se produzca con calidad. El que produce con calidad y garantiza la calidad son los centros productivos. Ellos sencillamente son una auditoría que hacen muestreos, y que en base a ese muestreo ellos aducen de que el producto está saliendo bien. Como ya les dije, su base de distribución son las unidades producidas, que es muy importante. Control de calidad se distribuye en base a las unidades producidas, y si no hubiesen la información de unidades producidas, control de calidad se debe de distribuir en relación a las zonas sombra de los centros productivos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está basado. Control de calidad anda en las plantas de producción, anda en las líneas de producción, revisando a los operarios, anda auditando a los operarios. Si yo les digo departamento de compras, Gestión, control de lo que necesita
una planta para seguir funcionando, compras en general, no solo tanto. Sobre todos los requerimientos internos y tiene la comunicación con los proveedores en costo, calidad y servicio. Y por supuesto, la base de distribución sería el valor de las compras efectuadas, el número de órdenes internas, el número de requisiciones internas que todos los departamentos le podrían colocar al departamento de compras. ¿Ustedes quisieran proponer algún departamento que quieran que no sea analizado, que quieran que se analice? Carlos, tengo un departamento, pero no sé si es válido, Dime. de continuidad del proceso. Eso no sé si eso es parte de el encargado de que ¿Cómo se llama vaya tu departamento? continuidad del proceso. ¿Y Entonces, qué hace ese departamento? de si hay tenga algún plan de contingencia en caso de alguna falla mayor, digamos, otra fábrica B, otras máquinas B solamente guardadas o listas para o otro departamento que absorba esa producción que se ha parado por algún accidente, algún siniestro o algo. No sé si eso. Yo te soy honesto, nunca lo había oído, pero si tú dices que tiene la experiencia, es de continuidad de producción. ¿Y cómo lo distribuirías? Creo que sería tal vez un porcentaje tal vez de no sé, 25-50% de lo que hace la planta principal, quizás por porcentaje de producción. Yo te soy honesto, yo no había oído ese departamento, continuidad de la producción. No podría yo opinar porque nunca lo había oído. Pero muy bueno tú. ¿Algún otro departamento que quieran aportar, así como la del colegio? Bueno, entonces con esto, como ya no hay participaciones, con esto damos por terminado el marco teórico de gastos indirectos de fábrica. El día de hoy le envía al licenciado, ¿está el licenciado auxiliar en clase? Sí, aquí estoy, Carlos. Muy bien, Lick. El día de hoy le mandé al licenciado Ismael López el enunciado de clase de gastos indirectos de fábrica y le mandé el laboratorio y la práctica, ustedes ya la tienen en manos. Vamos a resolver el ejercicio La corrupción, el mal del siglo. Ese es el enunciado que vamos a resolver. Ya lo tienen, ¿ya está en la página, licenciado? ¿En la página Wix? Sí, ya lo está cargado. Ya está cargado. Sí. Ahí tienen el ejercicio y ya tienen el laboratorio en su poder. Entonces, vamos a empezar a leerlo porque como ya no hay participaciones, yo por mí doy por agotado toda la parte, el marco teórico de gastos indirectos de fábrica y vamos a empezar a interpretar el enunciado. Dice, la empresa La Corrupción, el mal del siglo, trabajó durante el mes de enero del corriente año 24 días en una jornada de 8 horas. Aquí ya nos dice cuántos días trabajó y cuántas jornadas. Trabajó 24 días en una de 8 horas, con excepción, dice, hay una excepción, que es el Departamento de Administración y Ventas, que solamente trabajó 20 días y 9 horas diarias. O sea, también hay un incremento en la jornada que es de 9 horas, pero hay una disminución en los días. La información correspondiente para cada centro de costos y de servicios es así. Es muy importante que los centros, ustedes no traten de modificarlos, traten de trabajar en el orden de los centros que les den los enunciados. Solo traten de interpretar hasta dónde llegan los centros de producción, hasta dónde llegan los centros de servicios y, por supuesto, hasta dónde llegan los centros de operación. Veamos estos departamentos. Departamento de trefilado, departamento de clavo, departamento de pulido y empaque, departamento de control de calidad. Ahí yo ya estoy encontrando esa grada.
y digo, hasta aquí llegan los centros de producción. Entonces, el departamento de trefilado, obviamente lo que compra son láminas o compra acero, y ese acero primero se trefila, o sea, se corta y se elaboran clavos. Clavos, pero clavos de ferretería, no clavos de los que ustedes tienen en sus vidas. Ese clavo se tiene que pulir y se tiene que empacar, ya es el producto terminado. Entonces tengo el departamento de trefilado, el departamento de clavo y el departamento de pulido y empaque. Después ya salto la grada y empiezo a hablar de control de calidad. Control de calidad, primer centro de servicio. Después hablo de servicios generales, que ya lo analizamos, segundo centro de servicio. Después mantenimiento mecánico, también es un centro de servicio. Bodega de materiales, también es un centro de servicio. Departamento de personal, también es un centro de servicio. Y después brinca al departamento de administración y ventas, centros de operación. Entonces ya identifiqué mis 3 centros de producción, identifiqué mis 5 centros de servicios y por supuesto siempre voy a trabajar un solo departamento operativo que lo voy a llamar siempre administración y ventas. Aquí yo quisiera explicarles que hay algunos departamentos que sí nos ponen en duda, será de servicio de producción. Y yo voy a preguntar directamente, el departamento de torno. ¿Alguien quiere contestar así a secas? Si yo le digo departamento de torno, ¿qué tipo de centro es? De servicio. Servicio. Muy bien, Brian. Departamento de torno y la fábrica hace tornillos. ¿Cambiarían su respuesta? Servicio igual. No. Estás equivocado. Al inicio estabas bien, ahorita ya no. Departamento de torno, el departamento de torno hace tornillos, hace piezas, hace... Si es un departamento, si es una empresa, por ejemplo, una empresa textil, es un centro de servicio. Pero si tu fábrica hace tornillos o hace piezas, tornea piezas, el departamento de torno es un centro de costos. Es un centro productivo. Por eso les decía que hay unos departamentos que tenemos que tener un poco de cuidado porque nos puede dar duda al momento de querer resolver. Por supuesto, si un centro de servicios lo coloco con un centro de producción, totalmente lo tengo todo malo. Y por supuesto, si un centro de producción lo tengo como un centro de servicio, automáticamente estoy fuera del tema. Entonces hay que tener un poco de cuidado con algunos departamentos y el caso del departamento de torno es un departamento que nos pueda generar alguna duda. Y yo por supuesto tengo que tener claro. Si yo les pregunto, esta industria que estamos empezando a analizar, ¿qué tipo de industria es? Industria de metales, tal Es vez. una industria cerrería, o sea que usa el acero como su materia prima y lo que hace es cortar o trefilar. Trefilar significa cortar o hacerlo varías y por supuesto su producto es el clavo, hace clavos de diferentes medidas y por supuesto ese clavo tiene que ser pulido y tiene que ser empacado ya sea en cajas o en bolsas o en lo que considera la planta que elabora. Entonces aquí estamos ante una fábrica, una cerrería. Entonces, una cerrería, su producto es el clavo. Entonces, si yo tengo tornos, ahí sí, ya sé que es un centro de servicio. Si yo estoy produciendo telas, el departamento de tornos es un centro de servicio. Si yo estoy produciendo shampoo, automáticamente el departamento de tornos es un centro de servicios. Pero tengo que tener cuidado. Y tengo que tener cuidado de brincarme las gradas. Ya tengo claro, trefilado, clavo y empaque, centros de producción. Control de calidad, servicios generales, mantenimiento mecánico, bodega de materiales, personal, mis centros de servicios y un centro de operación. Después vemos en la siguiente columna que me habla de obreros por jornada. ¿Cuántas jornadas está trabajando esta fábrica? Está trabajando solo una jornada. Correcto. Entonces dice, obreros por jornada 10, pero si trabajara 2, ¿cuántos obreros tiene? Tuviera 20.
4, tuviera 16, tuviera 4. Yo tengo que tener ese cuidado, en primer lugar, porque ya domino el tema de la mano de obra. Ya es un tema, ya es un tema visto, ya es un tema que yo tengo que conocer y, por supuesto, tengo que tener claridad en el tipo de jornadas. Aquí, pues, obviamente me da obreros por jornada, pero como bien decía Miguel, pero si solo tiene una jornada, pues entonces me quedo con esos obreros. Si tuviera 2, tengo que duplicarlos. Si tuviera 3, tendría que triplicarlos. Después me da los salarios ordinarios, 24,000, 630,000 y 19,300 ordinarios. Ahí tengo los salarios ordinarios, o sea, la parte de la mano de obra directa siempre lo vamos a conocer como salarios. Después me dan los salarios extraordinarios, 1,700, 1,099 y 911. Después me dan los salarios ordinarios, que es la mano de obra indirecta. Perdón, me dan los sueldos ordinarios. Ahí yo tengo que tener interpretación. Salarios, mano de obra directa. Sueldos, mano de obra indirecta. Sueldos, mano de obra indirecta. Prefilado, 2,565 sueldos. ¿Por qué es mano de obra indirecta? ¿Quiénes son ellos? Deme un ejemplo de mano de obra indirecta en un centro productivo. Los supervisores. Correcto, muy bien. Es toda esa mano de obra, toda esa mano de obra que no participa dentro del proceso de transformación de la materia prima. Entonces, ¿qué significa eso? Que los centros de costo, los centros de producción pueden tener mano de obra directa y mano de obra indirecta. Tienen que tener ese cuidado de esa reclasificación, porque una es un elemento del costo y la otra es gastos indirectos de fabricación. Por supuesto, después nos dan los sueldos extraordinarios, después nos dan las áreas en metros cuadrados. ¿Para qué me va a servir el área en metros cuadrados? Para la distribución Distribución de qué? de los diferentes departamentos. Primero los gastos, ¿verdad? ¿Qué gastos podrías distribuir en área ocupada? ¿Qué dijimos? Seguros, edificios, Alquileres, seguros. Alquileres. Depreciaciones. Después nos dan el valor de la maquinaria. ¿Para qué me va a servir el valor de la maquinaria? Aquí es donde ya necesito que todos sus cursos que ya traen de área común, que todos los cursos que han ganado, los apliquen, ¿verdad? Aquí ya no se puede, ya no los puedo yo preparar en temas tributarios, en temas de contabilidad general, sino que ya necesito que ustedes practiquen lo que ya han venido trabajando en sus cursos anteriores al 7º semestre. Después nos dan el mobiliario de equipo, que también tiene un papel importante. Después nos dan los kilovatios horas fábrica, pues esto solo nos va a servir para la energía eléctrica, y nos dan materiales indirectos. Cuando tengan una cuenta así como gastos generales, materiales indirectos, esa cuenta de gasto indirecto de fábrica, por favor que les sirva para cerrar su distribución primaria. No la metan en medio, sino que el cierre lo hagan con esa distribución que ustedes ya reciben del enunciado. Por favor, aquí nada tiene IVA. Por favor, ya no hay que quitarle IVA, sino que son puros costos. 632 es costo, 985 es costo, porque no nos interesa el tema de tributación, sino que nos interesa el tema de costos. Entonces, esta cuenta que siempre se les da ya distribuida, que les sirva para cerrar sus gastos indirectos de fábrica en su distribución primaria. Después ustedes encuentran información complementaria, dice en el inciso 1, por favor adiciónele 250 a cada trabajador por bonificación. Por favor, el edificio está valorado en 600,000 y los vehículos de reparto en 40,000. Estos rubros, al igual que el del mobiliario de equipo, se deprecian de acuerdo a los porcentajes de ley. Aquí tenemos que usar la ley.
máximos que indica la Ley de Actualización Tributaria, sección ISR. 3. De acuerdo a política administrativa de la empresa, la maquinaria de trefilado se deprecia en 15 años y tiene un valor de desecho de rescate de 5,000. La maquinaria de otros departamentos tiene una vida útil de 20 años y se les calcula un valor de desecho del 5%. Punto 4. Las prestaciones laborales sobre la mano de obra directa e indirecta representan el 43% de los sueldos de los salarios. Aquí ya nos dan un porcentaje total. 5. Se pagó energía eléctrica por 17,203. Ahí sí nos explica que lleva el IVA incluido y el consumo fue de 16,000 kilovatios. La prima anual sobre el seguro es todo riesgo por 40,320 que incluye IVA y cubre edificio, vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo. No nos dan detalle. Ahí se recuerdan que es una prima anual, estamos en una contabilidad mensual. En el 7, el costo del departamento de mantenimiento mecánico se distribuye de la manera siguiente. Aquí es lo que les había explicado, las horas específicas de mantenimientos preventivos. Hay que determinar el total de horas hombre trabajadas, hay que restarle las horas hombre específicas y saber cuál es la diferencia y siempre nos van a decir cómo distribuirlas. Si nos topáramos con un enunciado donde no nos indica cómo distribuir el excedente, por favor, de una vez les doy el criterio y sería en partes iguales a los centros productivos. Siempre busquen la explicación, pero si no la encuentran, el criterio sería en partes iguales a los centros productivos. Punto 8, control de calidad se distribuye en base a la producción. Ahí nos dan la producción, el reporte de producción. El 9, el departamento de bodega de materiales se distribuye en base a los despachos, prefilado 321,000, pulido 7,800 y el valor despachado para cada centro respectivo. Ya teniendo lectura de esto, nos piden que determinemos el costo hora hombre, el costo hora hombre gasto indirecto de fábrica, determinar el costo hora hombre de conversión. Aquí ya entramos a un nuevo concepto. Costo de conversión, elaborar las partidas completas principales y que se deben revelar en base a NIF para pymes. La vamos a dejar aquí, ya le dimos lectura, ya entramos directamente al caso práctico. El día miércoles vuelvo yo a la receta inicial que les ofrecí, que iba a ser una clase de repaso de materia prima y mano de obra, pero si no hay dudas es porque ya dominan bien el tema y tenemos que seguir avanzando en gastos indirectos de fabricación. Entonces espero que el día miércoles sí traigan preguntas. Si alguien quiere proyectar su resolución, la pantalla de ustedes, ahí me plantean sus dudas y vemos cómo resolvieron. Si no hay dudas, no hay preguntas, no hay nada, sigo avanzando en gastos indirectos de fábrica, que viniendo de Semana Santa tenemos ya el examen parcial, segundo examen parcial, que solamente entra este tema, gastos indirectos de fabricación. Si no tenemos dudas, me despido de ustedes, pasen una feliz noche, espero que mañana acompañen a la selección sub-17 y esperamos tener un éxito para que los chicos vayan a Perú. Y si no, pues aunque sea en casita, estén ustedes impulsando al equipo. Buenas noches, licenciado. Perdone, tengo una duda, no sé si todavía me puede apoyar. Sí, todavía no he empezado la clase. Gracias. Es con respecto a la práctica número 2. Ya tengo realizadas mis planillas de los datos que nos dan por semana. Solo tenemos una jornada. Pero aparte nos dan unos datos que ya están de forma mensual, tanto de mano de obra directa como de mano de obra indirecta. Con esos en realidad sí me genera un poquito de duda y en realidad no he tomado estos datos en cuenta porque no sé si hay que realizar una planilla como tal o cómo distribuir los datos para realizar la contabilidad como tal. Como le digo, ya tengo realizadas mis planillas de los datos semanales para llevarlos de una forma mensual, pero de los datos que me dan de forma mensual, ahí sí no, en realidad no sé cómo. ¿Qué es lo que te causa problema en los salarios mensuales? Que como tal ya nos dan un monto mensual. Por ejemplo, tenemos departamento de manufactura, una persona que es un supervisor, salario ordinario total, dice que son 3,800
Y salario extraordinario, salario extraordinario 325. ¿Estos datos como tal ya solo los metemos a una partida o si hay que hacer un tipo de cálculo? La verdad, ahí sí estoy bastante perdido. Tienes que hacer una planilla, pero ya no tienes que hacer cálculo, que ya te lo están dando. Pero tienes que hacer una planilla. Y esa es una planilla mensual. Y ya luego en el resumen... Hay que recordar que la planilla es el auxiliar. La planilla te lo hace el departamento de nóminas y planillas y eso pasa a la contabilidad para que la contabilidad contabilice. Pero tienes que hacer una planilla de los salarios mensuales. No lo puedes dejar fuera. Y también calcularle prestaciones, hacer su cuadrito de prestaciones. Ya, perfecto, gracias. Pero estás contabilizando toda la empresa, no solo mano de obra directa. Yo no sé qué es pero por lo que me estás diciendo es mano de obra indirecta. Pero tienes que contabilizarlo. Sí, es la práctica 2 de la mano de obra directa. No. Sí sé de qué tema me estás hablando, pero te quiero decir que no sé si estos salarios son directos o indirectos. Pero tienes que hacer una planilla. Ampliando, sí son indirectos, licenciado Echeverría. Sí, es la parte de la mano de obra indirecta que está en la práctica. Sí, entonces tiene que hacer su planillita, pero es una planilla mensual, ya no tiene mucho trabajo. Y en eso se me está perdiendo aquel. Y el día del examen te pueden venir semanal, quincenal o mensual. Nosotros hicimos lo más complejo, hacer planillas semanales, enseñarles planillas mensual y con provisión. Ahora, la planilla mensual es más fácil porque ya te están dando los datos. Pero hay que hacerla, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos ahí, nos vemos el día miércoles para resolver dudas, materia prima y mano de obra. Si no hay dudas, pasamos al caso práctico de gastos indirectos de fabricación. Que descansen y nos vemos, primero Dios, el día miércoles. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado.